Muy bien. Yo básicamente voy a compartir una pantalla de presentación general de la medicina complementaria. Para todo el mundo, esta va a ser una serie, vamos a hacer seguro que 4 o 5 de esta serie, porque hay muchísimos, eh, muchísimas evidencias y muchísimas... A ver, ¿no ves, Clau, no, mi pantalla? A ver. A ver. Eh, a ver, Clau, ¿vos ves mi pantalla? Perfectamente, doctor Scholko. Muy bien. Les agradezco a todos los que se interesan en esta medicina. Realmente yo, si bien me gusta mucho la medicina complementaria, no soy un estudioso, así que recién desde el año 2017 o 2018, cuando me dieron un premio en Medellín, en el CISDET, que ya lo ven en el logo que tengo al costado de mi imagen, el CISDET, que ya vamos a ir explicando con el doctor Carreño durante todas estas series. Lo que más me interesa a mí es qué es la medicina complementaria o la medicina alternativa o la medicina integrativa. Cada uno le pone como quiera. Alternativa suena feo, porque es o una o la otra. Integrativa suena muy lindo, pero muchos no hacen medicina alopática. Creo yo que lo mejor es complementar las distintas medicinas. Y lo más importante es todo lo que vamos a presentar tiene que ver con que haya base científica. Y si hay base científica, preguntarse por qué mi médico no me la recomienda. Por ejemplo, hay pocos médicos que recomiendan el ejercicio para la ansiedad. Sin embargo, hay varios y muy buenos artículos acerca de eso. No hay uno de 7.000 personas randomizado. Bueno, tampoco hay muchos artículos randomizados realmente correctamente y la FDA llama constantemente la atención a los médicos. Entonces, la realidad es que cuando uno ya es viejo, como ustedes ven, eso es una parte de mi currículum, me van a ver la palabra emérito un par de veces, así que como uno es emérito quiere decir que ya es viejo. Cuando a alguien ya le dieron todos los títulos, pone el título de mérito y ya no le cobran de tantos años que ha pagado. Y la idea justamente es esa, yo tengo la suficiente cantidad de tiempo en medicina como para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que no hice? Y cuando conocí al doctor Mauricio Carreño Peñaranda, y digamos así, no digo que me reía, pero casi, de la ozonoterapia, siempre pensé que era una ciencia medio oculta la ozonoterapia. Por eso nunca la estudié. ¿Y a que no saben qué es lo que hace el 90% de los médicos alopáticos? Seguro que no sirve para nada. Así que, ¿para qué me voy a poner a estudiarla? O son muchas, ¿para qué me voy a poner a estudiarla? Así que la idea justamente es empezar a ver lo que me pasó a mí cuando encontré algunas terapias alternativas que daban resultados, inclusive daban resultados donde la alopatía no podía hacer nada. Y una de ellas es el donador de cisteína, pero hay otras más. Les cuento un poco de mi país. Yo tengo 67 años y viví 40 años en esta ciudad, una ciudad hermosa, conflictuada, llena de gente. 1/3 de la población de Argentina vive en esta ciudad. Acá tenemos la Casa Rosada en la Plaza de Mayo, muy lindo lugar y nadie puede perderse los cafés de la Avenida de Mayo, que están muchos como en la época de 1860, 1880, llenos de maderas y fotos, etc. Pero si usted vuela a la Argentina, no deje de conocer los hielos eternos del glaciar Perito Moreno, una de las pocas, digamos así, uno de los pocos glaciares que crece a pesar de Donald Trump. Acá tienen, esto es Bariloche, con la cordillera de los Andes. Acá ya más al noroeste de Argentina, el tren de las nubes.
y finalmente cruzando del otro lado, no en el lado de Bolivia, sino en el lado, o en el lado chileno, sino en el lado brasilero o brasileño, las cataratas del Iguazú. Acá tiene otra de las maravillas, esta es mi hija Cecilia, que es médica, egresó en mi misma universidad, en Northwestern, y ahora es internista del Hospital de Veteranos de Milwaukee. A ambos lados mis dos hijos, este es mi yerno, mis dos hijos, ambos son ingenieros mecánicos. Y acá tienen el futuro ingeniero mecánico, Henry, mi nieto, y a la futura médica, la doctora Josie. Y hoy vamos a hablar especialmente de sonoterapia, pero esta es una serie de medicina complementaria e integrativa. La idea justamente es tener especialistas en homeopatía que les muestren a ver si sirve o no sirve. ¿Y para qué sirve? Va a haber acupuntura, vamos a traer un especialista en medicina tradicional china. Recuerden que la medicina complementaria en China es lo que nosotros llamamos medicina alopática. Así que van a encontrar que va a haber naturopatía, biomagnetismo, vamos a invitar a la mayor cantidad de especialistas en distintas, digamos así, medicinas complementarias. Ahora, ¿qué dice el Instituto Nacional del Cáncer, por ejemplo? Recuerde, este es el National Institute of Health. O sea, esto pertenece a los Estados Unidos, esto es lo que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Dice medicina complementaria y alternativa, es un término que se usa para productos y prácticas que se considera no pertenecen a la atención médica convencional. Cosa que ya empieza un poquito el bias, ¿no? la desviación. Después dice la atención médica convencional es la medicina practicada por quienes tienen el título de doctores en medicina o doctores en osteopatía, osteopathic doctor. Otro problema porque me dice que yo en realidad no debería. Después lo aclara y dice que sí podría ser. La medicina complementaria se usa junto con tratamientos médicos convencionales, cosa no es cierta totalmente y lo aclara. Un ejemplo es el uso de acupuntura para ayudar con los efectos secundarios del tratamiento de cáncer. La medicina alternativa se usa una vez en vez de los tratamientos médicos convencionales, por ejemplo, el uso de dietas especiales para tratar el cáncer, en vez de un método sugerido por un oncólogo. O sea, ven que está clara, o van al médico o van a las dietas. Siempre hay una connotación bastante deleteria para lo que es la medicina convencional, para la medicina integrativa. Así que cuando ustedes vayan viendo que yo voy pasando, si piensan que yo soy un poquito picky, sí soy un poquito picky porque me doy cuenta que dice Instituto Nacional del Cáncer y aclara, natural no significa que no hace daño. Los complementos herbarios pueden actuar como fármacos en su cuerpo. Y después culmina, dice, los complementos no tienen que ser aprobados por el gobierno federal para venderse al público. Tampoco se necesita receta. Y dice, los consumidores deberán decidir lo que es mejor para ellos. Y la idea de esta serie es eso. Ahora, fíjense ustedes que el Instituto Nacional del Cáncer habla en su página de español de uso de recursos fidedignos. O sea, cuáles son buenos y cuáles son malos. Y les quiero anticipar, en uso de recursos fidedignos, que pone quién maneja esta información, la identificación de la persona o el grupo que ha divulgado la información de salud, deberá aparecer en alguna parte de la página, hablan de que pongan cuáles son las letras al final de la dirección web, y dice que sean mejor GOV, EDU, o sea, las de educación, u ORG, como por ejemplo Mayo Clinic. Y esto es un problema porque nosotros no lo ponemos, no usamos esas. Usamos .com o .gov, .com o .org. Y otra cosa que dicen acá es quién está financiando el proyecto. Y acá les aclaro, ninguna de estas páginas de la FDA, del CDC, aclara lo mismo para la medicina alopática. Ni
la oficina del cáncer en medicina complementaria y alternativa, ni la medicina, el Centro Nacional de Medicina Complementaria y Integrativa. Ninguno aclara que antes de usar un medicamento, usted debería ver de dónde viene, porque se sobreentiende que los medicamentos son todos mágicos y buenos. Merck, AstraZeneca, Schering, Eli Lilly, seguro que son puros y limpios y nunca han aprobado ningún medicamento. Por eso no hay que ir a cosas muy fidedignas, pero fíjense ustedes, les puse algunas cosas importantes para que la gente piense. Y este artículo del Journal of the American Medical Association dice que los más pobres, las mujeres más pobres, a los 40 años, tienen que esperar morir una década antes que las mujeres más ricas. ¿Pero por qué? Si eso es toda medicina alopática. Y después dice que el hombre muere 15 años, los pobres mueren 15 años antes que los ricos. Y después habla un poquito, traje un poquito de cuánto cuestan las medicinas, ¿no es cierto? Todos sabemos que la medicina en Estados Unidos, cuando alguien le pregunta, a mí no me cuesta nada, yo pago $4, pero en realidad las medicinas son terriblemente costosas, lo que hace que 55 millones de habitantes de los Estados Unidos no tengan cobertura médica. Más, esta pandemia lo único que hizo es mostrar la debilidad de un sistema terriblemente caro y simplemente para ganar dinero. Una sola medicación, Humira, para la artritis reumatoidea vendió $8 billones en un año. La segunda, una medicación para la psicosis, que la damos para muchas otras cosas, vendió otros 8 billones. Esta, que es una medicación para el virus de HIV, solo 7 billones. Estamos hablando de billones de dólares. Por eso es que uno de los problemones de Estados Unidos es ¿a dónde va este dinero? ¿Por qué cuando yo hablo del donador de cisteína, cuando el doctor Mauricio Carreño habla de sus ozonoterapia combinada con el donador de cisteína? Claro, no puede competir el doctor, porque solamente el Advil, una medicación para el asma, casi 5 billones de dólares. Miren si empieza a usar ozonoterapia o empieza a usar el donador de cisteína y dejamos, o mejoramos la diabetes, mejorando las células, mejoramos la diabetes. Esta es la insulina Glarin, la Lantus de 24 horas, casi 5 billones de dólares. Culminando los males, ¿a dónde va ese dinero? Bueno, una parte va, aunque a ustedes les parezca mentira, a los bolsillos de los políticos. Esto no es un artículo que inventé yo, está en el Journal de la American Medical Association en marzo 3, cualquiera lo puede ir a buscar, y van a encontrar que dice que los aportes anuales de la industria farmacéutica para hacer lobbying y contribuciones en las campañas de los políticos son aproximadamente 4.7 billones de dólares. Fíjense si está teñida la medicina alopática, con 877 millones de dólares a la cabeza a candidatos de Estado. Aunque casi aclaran que casi siempre esto es a los legisladores más grandes, que son los que soportan, deciden o se oponen a los precios de las drogas y la regulación. O sea que en realidad yo tendría que decirle a todos ustedes, yo soy médico alópata, pero tengan cuidado a ver si alguna de estas drogas fue aprobada gracias a este dinero, o los 414 millones de dólares que aportan las compañías farmacéuticas a los presidentes y a los candidatos a consejero electoral. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Me puse
a mirar algunas cosas. Claudia, decime cómo vamos con el doctor Carreño. Si ya tenemos aquí listo, doctor, cuando usted termine, me deja saber, doctor. Perfecto, voy a tratar de apurarme. Entonces, fíjense ustedes los antidepresivos. 20 al 40% de cada 100 personas mejora porque toma el placebo. Y 40 a 60% de cada 100 personas mejora cuando toma un antidepresivo. Por eso están aprobados. O sea, señores, de cada 100 personas que toman un antidepresivo, por lo menos 40 no tienen ningún efecto. Esto no lo saqué yo, esto es un informe de salud de una organización que ellos sugieren. Y encima no me cuentan que los problemas de ansiedad y depresión hay beneficios del ejercicio del yoga y la meditación, como expliqué el sábado pasado con el doctor Arturo Gerard. Muchas personas con depresión y ansiedad optan por tratamientos no convencionales y no farmacológicos. Metaanálisis y revisaciones sistemáticas mostraron que estas intervenciones mejoran los síntomas de ansiedad y depresión. Sorprendentemente esto no aparece en el website de Mayo Clinic. Esto es el yoga como monoterapia, que mejora particularmente la depresión. Y les puedo mostrar del libro de mi asociación, de la American Academy of Family Physicians, que tiene esta biblioteca que se llama American Family Physician, y tiene hierbas y suplementos dietéticos. Los probióticos para aumentar el tratamiento de los antifúngicos, el omega 3 para empezar las enfermedades cardiovasculares. Y puedo poner y puedo poner esto, la terapia musical para la depresión, la acupuntura en la medicina de familia, para el dolor, para la depresión y la ansiedad, el efecto del yoga en el asma. ¿Por qué a los chicos que tienen asma no se les da yoga? ¿No será que, como mostré, hay una droga que vende 4.7 billones de dólares? Y yo no digo que dejemos de usarla, digo que por lo menos prestemos atención una semana todos los sábados a que alguien nos presente si hay realmente trabajos o no. Acá lo tienen, esto es la escuela de Mount Sinai en New York y un grupo en Seattle que presentan la medicina integrativa y groseramente muestran algunas evidencias. Dicen que hay significativa evidencia, ya lo van a haber traducido. Simplemente puse 3, de la medicina integrativa, la acupuntura y el tai chi y el yoga. Y dice lo siguiente: evidencias significativas soportan la eficacia y seguridad de muchos tratamientos de medicina complementaria e integrativa para problemas primarios comunes. Esto es la American Academy of Family Physicians. Esto es medicina alopática que quiere ver también la medicina homeopática, la acupuntura. Y dice, la acupuntura es efectiva en el manejo del dolor de espalda bajo. Y ya van a ver que también es efectiva en el manejo de otros dolores. Y nosotros tenemos una epidemia de consumidores de Oxycontin, de cada uno de los narcóticos que fuimos dando de a poco para no ir a esta cosa que es la medicina complementaria. Dice, las intervenciones mente-cuerpo, como la terapia cognitiva, el yoga, el tai chi y el qigong, y la musicoterapia pueden ser útiles en la insomnia. Pero como si hay uno de los medicamentos que es para la insomnia. Así que, y muchos de estos están rankeados como categoría A. Ustedes van a ver en presentaciones médicas que la gran mayoría de las sugerencias médicas son B, pero especialmente C. Fíjense ustedes, para la demencia, el ginkgo biloba, el extracto, mejora la cognición. Para la insomnia, la terapia cognitiva de la conducta mejora la insomnia. Esto es A, Esto es A, es de estudios randomizados, que es la idea que tenemos con el doctor Mauricio, de mostrar los probióticos en la
diarrea persistente en los chicos. Así que esto es la idea de estos webinars. Esto lo encontré en el British Journal of Medicine. British Medical Journal. Esto es como si yo les dijese el New England Journal of Medicine. Dice, la medicina complementaria y alternativa no es más oscura, una cosa oscura en la medicina. Nuestros pacientes están usando medicinas alternativas, aparte de la medicina convencional. Y algunas veces comparten, o mejor dicho, no comparten esta información con nosotros. O sea que uno le pregunta, y a ver si todavía el médico me regaña. Voy a pasar muchas cosas. Por ejemplo, esta es la medicina complementaria en la educación, que sí vamos a tratar de hacer un currículo para ver si cuando yo voy a la escuela de medicina me enseñan que esta medicina es mejor que darle una medicina, un diazepam, un temazepam para la insomnio. Pero dice que muchas escuelas tienen un currículum demasiado lleno y que lo que hacen es dar medicina alternativa y complementaria como opciones en electivas. Como no los toma nadie, nadie aprende. Como nadie aprende, nadie enseña. Y lo mismo puedo mostrar constantemente. El Journal de la American Medical Association de ética dice Complementary and Alternative Medicine Education en escuelas médicas. La enseñanza, una oportunidad crítica que nos hemos perdido. A los mismísimos de la American Medical Association. Por último, voy a hablar de lo que me toca un poco a mí. Voy a pasar rápido porque me imagino que el doctor Mauricio Carreño va a tener algunas cosas. Este es un metaanálisis acerca de una de las tantas cosas que nosotros podemos hacer para mejorar la salud, que es mejorar el estrés oxidativo de las células. Es particularmente esto, el desorden bipolar, lo mismo que la diabetes, lo mismo que la ansiedad, lo mismo que la ansiedad generalizada, todos tienen una base de estrés oxidativo en ciertas células. ¿Qué es el donador de cisteína? Un producto canadiense que mejora las células. ¿Qué células? Todas. Las células dañadas o disfuncionales, por ejemplo, en la depresión en el lóbulo frontal, en el desorden del pánico en el centro del miedo, en la diabetes en los músculos y en la célula beta del páncreas, etcétera, etcétera. En el lupus, las células, los linfocitos T que regulan o modulan la respuesta inmune. ¿Y qué es lo que hace el donador de cisteína? Fabrica enormes cantidades de glutatión en cada célula para limpiarlas. ¿Qué es el glutatión? Es un antioxidante intracelular. Por eso mostré que las enfermedades tienen que ver con el estrés oxidativo en las células. Ahí está el kit de la cuestión. Tenemos que saber que si uno mira las células lo que tienen es estrés oxidativo. Y por eso es que no funcionan bien. El estrés oxidativo lo tienen porque tienen un gen que les baja el glutatión, porque tienen una agresión externa que les baja el glutatión y otros antioxidantes. Y el glutatión es capaz de prevenir el daño celular y se necesita la donación de cisteína en forma de cistina para poder mejorar la salud de la célula. Todas las células, como todos los autos, Lamborghini, Ferrari o tractor, todos funcionan de la misma manera. Ahí las tienen los motores de las células. Algunos tienen muchas mitocondrias, otros tienen pocas, pero las mitocondrias fabrican, al igual que todos los autos y todos los tractores, fabrican gases tóxicos, tóxicos para las células. La célula se vuelve tóxica y se vuelve disfuncional. Por eso el chico que tiene autismo no presta atención, está separado porque son las células de la socialización. Y por eso es que el señor que tiene Alzheimer
está distraído y no se acuerda porque las células oxidadas son las células de la memoria, pero están oxidadas simplemente porque se acumulan esos radicales libres adentro de las células porque hay bajo glutatión. No importa hasta dónde, parecen distintos, pero son exactamente iguales desde el punto de vista del funcionamiento. ¿Qué hace el donador de cisteína? Lograr que la cisteína llegue, como les dije, en forma de cistina al intestino delgado y de esa manera se absorba del intestino delgado a la sangre y de la sangre esa cistina logra donar sus dos cisteínas. Si no está en forma de cistina, eso no sirve. Las cisteínas que son biodisponibles tienen que estar en forma de cistina. La cisteína que da esta cistina que ustedes ven acá, que da dos cisteínas, forma dos moléculas de glutatión y hace que la célula se libere de esos gases tóxicos y que pueda limpiarse y de esa manera mejore su funcionamiento. Les agradezco mucho, la idea justamente era terminar unos minutos antes y dejarle 40 minutos. Vamos a tener al final de todo preguntas. Espero que todo el mundo ponga preguntas en el chat o si Claudia puede ver algunas preguntas en el internet. Muchísimas gracias y los espero el próximo sábado para una nueva entrega de estos programas de salud. Recuerden, dentro de 4 sábados casi seguro vamos a tener otra de estas, pero para otro tipo de medicina complementaria. Les agradezco mucho y no sé, Clau, si podés presentar Muchísimas gracias, claro que sí, doctor Scholko. Después de que el doctor Mauricio peleó como un guerrero con el Zoom, bueno, finalmente se pudo conectar, así que le agradezco por esa paciencia, pero aquí lo tenemos y van a decir quién es el doctor Mauricio. Muchos ya lo conocen porque obviamente también ha tenido un compromiso fuerte con nosotros, con la empresa, con el proyecto, en estar dando información de verdad, con mucho profesionalismo. Y bueno, el doctor Mauricio Carreño Peñaranda, originario de Colombia, mexicano, médico cirujano, le sigo diciendo que es mexicano, por ahí le puse la bandera mexicano, pero es colombiano, pero dice que con corazón mexicano, con especialidad en ozonoterapia y medicina ortomolecular, miembro de varias asociaciones internacionales en su especialidad y representa a Colombia en el Comité Académico Internacional de Ozonoterapia. Bueno, siempre es un placer tenerlo al doctor Mauricio por toda la información que nos va a compartir. Ahora sí, doctor Mauricio, ¿está por ahí? Sí, señor. Hola, ahí Claudia. Está. Hola, Bienvenido. Claudia, gracias. Muchas gracias. Doctor Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes a todo el panel. Primero que todo, mil gracias por esta invitación. Y bueno, vamos a ir a compartir entonces para aprender cada vez más sobre esta hermosa área de la medicina, que como dice el doctor Eduardo, a veces tiene un poco de bloqueos más por ignorancia que por otra cosa. Yo siempre empiezo mis presentaciones con esta diapositiva, en la cual dice que solo si estamos abiertos a las posibilidades podemos disfrutar de los resultados que la tecnología y la ciencia nos regala. Y es que esta es una foto tomada desde el Alto de las Palmas, aquí en Medellín, a miles de kilómetros del Nevado del Ruiz. Sin embargo, un paciente muy generosamente me regala esta foto y en la cual un hijo suyo que en Europa trabaja con estas compañías de noticias que tienen esos lentes poderosísimos, resulta que un día tomando fotos desde su casa la logra. Y bueno, como Claudia me presentaba, pues he tenido la oportunidad de llevar 16 años en esta especialidad. Sigo estudiando cada día, a pesar de que recorro un camino un poco lento. El ozono como tal no es algo nuevo. Cuando yo me enfrento muchas veces a que la gente se le hable de ozonoterapia, lo primero que pregunta es si es una técnica nueva, pero resulta que ya desde la antigüedad el ozono se llamó ozono porque significaba el gas con olor. Y es como cuando estamos nosotros frente a un lago y empieza una tormenta eléctrica y ese olor sui generis que se genera es parte de lo que se conoce como el ozono.
Voy a hablarles un poquito de historia, precisamente porque esto no apareció de la noche a la mañana. En 1785, un físico holandés, el doctor Martinus van Buren, fue el que primero evidenció que al lado de unas máquinas eléctricas se generaban ciertos olores, unos olores raros que generaban mareos y que generaban algún tipo de síntomas en las personas. Pero desde el 1800 hasta 1840, el doctor Christian Felix Cobain es el que lo determina como ozono y empieza a hacer una carrera en la medicina, la cual tuvo como aliado al doctor Werner von Siemens, porque fue el que diseñó el primer tubo para poder producir ozono artificialmente para, primero que todo, purificar agua. De hecho, en algunas de las ciudades más grandes de Alemania hoy por hoy se utiliza el ozono para purificar el agua debido a la eficiencia tan importante que tienen. Pero en los anales de la medicina, en 1870, el doctor Lender fue el que empezó a hablar por primera vez de este tema de desinfección y de su efecto bactericida. Y ojo que este no es un dato menor, porque faltaban 70 años para que se pudiera contar con la penicilina dentro de nuestro arsenal terapéutico como médicos. El doctor Pasteur inclusive hacía ya mención de él y se viene a generar en Estados Unidos en 1885 en la Asociación Médica de la Florida el primer libro de texto escrito por el doctor Kenworth. ¿Por qué lo menciono así de esta manera importante? Porque a pesar de que en Estados Unidos ha habido mucha reticencia por parte de la FDA, y ahorita les voy a mostrar por qué, en Estados Unidos también se empezó a trabajar con esto por toda la comunicación que se tenía junto con Europa. Y el gran Nikola Tesla, conocido por todos, en 1900 producía equipos de ozono en el Tesla Ozono Company. Y en el Hospital de Chicago, en 1920, aparece el primer libro como el ozono como agente terapéutico. Y es un libro de texto de universidad, ¿cierto? Lo cual es muy importante. Pero todo este cambio empezó a generar una masificación importante a nivel de 1930, cuando ya se logran desarrollar los elementos que pudieran resistir el ozono, porque el ozono es el tercer elemento más oxidante de la naturaleza y por lo tanto destruye muchos de los materiales que tienen normalmente para su uso en medicina hasta que aparecen los que ya realmente lo resisten. En 1933 va al Senado americano el doctor Simmons como un alfil de las farmacéuticas y es donde se da todo como el bloqueo más grande acerca de todas las terapias que no estén directamente autorizadas por la FDA. Sin embargo, en el resto del mundo que no estaban bajo la legislación americana, sigue avanzando la parte académica. En Francia, básicamente ya se empieza a trabajar los procesos de colitis ulcerativa por los doctores Arbour y Lacoste, y aparece el primer artículo en la revista alemana de cirugía de Berlín por el doctor Payer hasta 1935. Y estamos hablando de artículos en sociedades médicas serias, artículos indexados, los cuales se siguieron recopilando y se han seguido recopilando a nivel de todo el mundo. En el 35 vuelve a aparecer otro libro de texto de la Sociedad de Radiología en Francia, y el doctor Joaquín Hansler en el 50, estamos hablando ya, ven cómo la evolución en el tiempo es muy importante, el primer generador de uso médico. Hasta antes de eso eran cosas muy artesanales, y ya fue el doctor Wolf el que escribió a nivel de la Asociación Alemana un libro que fue guía por muchísimos años, hasta que el doctor Werle creó la famosa autohemoterapia, que es que se saca la sangre, se ozoniza y se le devuelve al paciente, lo cual por muchos años fue como la única forma de aplicación del ozono en estos países. Se van creando las asociaciones médicas en Alemania, en España, en Italia. El doctor Belio Bocci, que fue como el padre de la ozonoterapia moderna en la Universidad de Siena, en Italia, fue un gran abanderado de lo que conocemos hoy como la ozonoterapia moderna. Un gran científico, tuve la oportunidad de compartir con él muchas veces en España, en los congresos de la asociación. El año pasado ya falleció. Sin embargo, tanto aquí en América del Sur, en Argentina, en Cuba, en otros países se ha venido desarrollando muy grande. En Colombia se ha trabajado de una manera importante desde hace
Como les dije, yo llevo 16 años trabajando con esto, sin embargo, siempre ha sido por contactos con asociaciones médicas de Europa inicialmente o de Cuba, en este caso. AEPROMO, que es la asociación a la cual también pertenezco, fue en el 2009. Pero, ¿qué es la ozonoterapia? Que es una pregunta que muchos se hacen. La ozonoterapia es sencillamente una técnica que utiliza el ozono, que es un oxígeno triatómico, una forma alotrópica o inestable del oxígeno, que no es una medicina alternativa. Y valga la aclaración, porque muchas veces me encuentro con colegas que desconocen y lo primero que tratan de decir es que si es una medicina alternativa. No, esto es bioquímica pura y utiliza justamente el ozono como un estrés oxidativo controlado, en el cual podemos ver que existe la formación de peróxidos de hidrógeno, de aniones superóxido y de todas estas especies reactivas del ozono, las cuales desencadenan que todos los efectos antioxidantes, antiinflamatorios, prorregenerativos y sobre todo también bloqueo de radicales libres se genere de manera automática en el cuerpo. El ozono no es ajeno a nuestro cuerpo. Nuestros glóbulos blancos producen ozono y eso ya está demostrado científicamente y hay artículos que lo prueban específicamente de que nuestro cuerpo produce ozono pero en pequeñas cantidades. Es como le digo yo a mis pacientes, es como si tus leucocitos se convierten en ninjocitos cuando tienen el ozono a su disposición para poder generar todo este efecto. Pero a nivel biológico, ¿el qué hace? Aumenta el transporte de oxígeno, porque a nivel del endotelio vascular se aumenta la producción de óxido nítrico, como les decía ahorita, se activan los leucocitos y hay una inducción de citoquinas y una modulación a nivel del factor NFR2, al igual que el donador de cisteína, de lo que estaba hablando ahorita el doctor Eduardo. Justamente por eso es una sinergia tan poderosa, porque juntos modulan y estimulan todos los procesos que a nivel celular se encargan de que se dé la reparación y que nuestro sistema inmunológico tenga los elementos necesarios para poder defendernos de todas las acciones que tenemos. Entonces, no solamente vasodilata, también es un estado hipocoagulante porque ayuda a que haya un estado de antiagregación plaquetaria, lo cual es muy, muy importante en algo que les voy a hablar más adelante con respecto a lo que estamos en este momento enfrentando con el tema del COVID, pues esa tormenta de citoquinas es modulada por este tipo de elementos, tanto por el ozono como por el donador de cisteína, que hace que el glutatión se eleve y de esa manera puedan actuar sinérgicamente. De hecho, dentro de los protocolos que se están promoviendo en Europa, se están utilizando de manera combinada justamente para dar la batalla contra el COVID. Aquí hay otro dato muy importante y es que hay un aumento de la 2,3-DPG, lo cual hace que la curva de disociación de la hemoglobina se desplace hacia la derecha y haya una entrega de oxígeno a los tejidos de una manera muy importante. Sí, obviamente mejora todos los procesos de cicatrización, disminuye toda la isquemia celular, o sea, cuando hay una falta de riego sanguíneo en los tejidos, indudablemente al no llegar oxígeno para producir energía, las células y el tejido sufre, pero como estamos revertiéndolo en este caso, y es que como les digo muchas veces, llevamos 50 años haciendo medicina del síntoma, pero esto es una medicina que va directamente al origen, va directamente a los efectos a nivel celular para que podamos despertar o incrementar toda la respuesta de nuestro sistema antioxidante, de nuestro sistema de defensa en el organismo. Además, ataca directamente a lo que son bacterias, virus y hongos y de esta manera tenemos un mecanismo totalmente natural, esto sí es muy importante, totalmente natural. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener un estrés oxidativo controlado. Estos son algunos artículos que han sido publicados, de hecho, muchos de las slides que tengo acá, si se han visto, tienen soporte con artículos médicos indexados, publicados a lo largo del tiempo. Este, por ejemplo, fue publicado en el Journal Europeo de Farmacología, y justamente lo que les decía, acerca del efecto a nivel del gen NFR2 y la activación de todas estas cadenas, de todas estas vías que nos permiten a nosotros poder tener una mejor salud y defendernos ante todos los ataques que estamos teniendo. Si vamos a mirar
que el ozono como una nueva herramienta, entre comillas nueva, aunque es muy vieja, es porque nosotros no, la idea no es entrar a competir, sino hacer sinergias. Lo mismo pasa cuando estamos prescribiendo, cuando recomendamos el donador de cisteína. Nosotros no entramos a competir con el manejo tradicional, todo lo contrario, entramos es a sumar precisamente para que nuestro paciente pueda obtener lo que busca, que es en últimas obtener su salud. Y tiene un campo de acción muy, muy, muy importante, no solamente en una de las áreas de la medicina, sino en muchas de las áreas de la medicina. Esta imagen la quise traer porque me parece muy hermosa, y es que esta imagen que ven a su derecha, el ozono son 3 moléculas de energía, de oxígeno unidos por puentes de energía, y el donador de cisteína, justamente para poder formar el glutatión, también son los 3 péptidos que mencionaba el doctor Eduardo ahorita. Entonces, me parece muy curioso que, a pesar de que son partners, justamente tengan algo muy, muy en común, y es que es una tríada de salud, es una tríada de bendición. La Asociación Internacional y el Comité Académico específicamente tiene una biblioteca que es de libre acceso, y en eso quiero ser muy importante porque sé que en la sala hay colegas de diferentes especialidades. Con mucha frecuencia, cuando un médico le pregunta a otro médico sobre algo que está afirmando, lo primero que dice es: ¿y dónde puedo encontrar estudios clínicos serios? Pues esta biblioteca es la biblioteca mundial donde se recogen absolutamente todos los artículos que se han publicado en los distintos países, y si quieren tomen nota inclusive para poder acceder a ella, porque es muy bien, muy, muy dotada, muy completa y muy valiosa. Voy a hablarles un poquito de algo que es de mucha actualidad, y es el tema del COVID. Y es que justamente cuando empezó todo este proceso en diciembre y todos los fenómenos que se fueron dando en Europa, había mucha desinformación. Ahora se tiene muy claramente que el COVID entra a nuestro organismo a través de unos receptores de angiotensina 2 y que a través de la molécula y del conector Spike, él puede llegar a incorporarse para poder entrar a las células en muchos aspectos. Si bien es cierto, y por eso a veces es tan discutido el rollo del tapabocas, porque si bien es cierto que en la vía aérea hay receptores de angiotensina 2, podemos encontrar receptores de angiotensina 2, como pueden ver en esta diapositiva, en los ojos, en el corazón, en los riñones, en los pulmones, a nivel de todo el sistema vascular, del sistema nervioso central. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque si a través de esta proteína serasa que actúa a nivel transmembrana, son como los 2 mecanismos que se utilizan de manera sinérgica, y a veces se producen síntomas que son muy inespecíficos. Se están encontrando pacientes, así como se encuentran pacientes que son totalmente asintomáticos, se encuentran pacientes que tienen sintomatologías en otras áreas, no de manera común. Y aunque es muy común o muy claro que si él tiene fiebre, que si tiene dolor muscular, como un cuadro de una virosis, justamente nosotros podemos encontrar aquí que la pérdida de la olfacción es algo que es bien, bien importante por los sitios en los cuales el receptor de angiotensina 2 recibe a este COVID. También podemos tener la parte de la disnea, que es la falta de oxígeno para los que no son médicos de la sala. Hay síntomas neurológicos, cardiovasculares, oftalmológicos, cutáneos. Se empezaron inclusive en España, cuando empezaron a aparecer los niños con unos rash y con unas sintomatología a nivel de la piel, pues al principio no se sabía qué era, pero ya después se pudo identificar que también es parte de los síntomas que el COVID puede expresar a lo largo de esto. En la parte de laboratorios, pues tenemos muy claro la PCR, pues la proteína C reactiva positiva en altos niveles, la leucocitosis, y aquí hay algo que es muy importante, que es que cuando hay un incremento en el dímero D, el riesgo de que este paciente vaya hacia una coagulación intravascular diseminada por una tormenta de citoquinas es muy alto. Por eso es tan importante todos los productos que actúan en el gen NFR2, porque modulan toda la producción de citoquinas, especialmente la interleuquina 6 y la interleuquina 8, que están muy, muy relacionadas con esto. Aunque la diapositiva no tiene pues como mucha resolución,
es donde están recopilados todos los artículos en el manejo de ozono y COVID que el comité académico tiene en estos momentos y que sigue recopilando porque siguen en producción académica con eso. He querido traer también otros artículos que nos muestran y que son de muy reciente data, justamente cómo, a pesar de que ha habido mucha reticencia, estos momentos coyunturales han servido para que nos den la oportunidad a los médicos que en algún momento se descalifican más por desconocimiento de los otros colegas que porque no exista la academia que lo respalde, se ha podido ya reconocer que es una opción real. Este inclusive es el último artículo que se publicó en la revista de alto impacto que es Antioxidants y se habla de manera puntual el efecto protector del ozono en los pacientes con este tipo de patología, así como también ya se ha tenido una recopilación de los estudios que se han venido haciendo en España, en China, en Italia, en Irán inclusive, en México se ha empezado, inclusive aquí en Colombia sé por algunos colegas que también están empezando a trabajar en estudios de investigación por lo que sirve. Estos son algunos de las otras áreas en las cuales el ozono es como una opción absolutamente maravillosa. El concepto de columna fallida, y es que cuando un paciente tiene una hernia de disco y hay una compresión de las raíces, hace años atrás, lo primero que se pensaba era decir, vamos a operarte, vamos a hacerte una microhistoidectomía, laminectomía, una fijación transpedicular, en fin. Este tipo de procedimientos tienen un efecto colateral que se llama la fibrosis y hace que son pacientes que cada vez vayan empeorando más. Con el ozono se produce una oxidación de los proteoglicanos, que son los componentes a nivel del disco, lo cual permite que se pueda generar una reparación usándolo de manera percutánea, ya sea a nivel paravertebral, como lo que aparece ahí en la foto, o haciendo la discólisis, que llegamos directamente en quirófano al disco, se coloca unas agujas chivas, unas largas, para poder llegar al disco, colocar el ozono allí, se deja un catéter epidural para hacer neurolisis también, con unos resultados con mejorías en seguimiento por resonancia magnética hasta de un 98%. Estos son algunos artículos también acerca del efecto del ozono en otros cuadros muy comunes como la osteoartritis, en los cuales se tienen ya efectos claros a nivel del dolor neuropático. También con el tema del estrés oxidativo y las lesiones que produce el ozono en fibromialgia, que es una de las principales causas de muerte. Cuando le llega a un paciente con fibromialgia, es un paciente que ha pasado por reumatología, ortopedia, grupo de columna, psiquiatría, grupo de dolor, y a veces hasta que llega alguien y le dice, ve, yo me hice este tratamiento y me fue fantástico. De hecho, es una dupla fundamental en mi arsenal terapéutico con mis pacientes, el utilizar el ozono más el donador de cisteína, porque cuando el ozono más el glutatión actúan de manera sinérgica, es un paciente que va a llevar años en dolor, años sin calidad de vida, pueden tener una respuesta absolutamente positiva. En los pacientes con pie diabético, también hay bibliografía pues, que la soporta, es absolutamente fantástico porque mejora la vasculopatía diabética, mejora la neuropatía diabética, mejora la producción a nivel de los receptores de insulina y obviamente el paciente debe también hacer cambios de hábito porque sabemos que un paciente diabético se descompensa por la boca. Es importante también el tema de que hay que hacer ejercicio, que hay que controlar los carbohidratos, que es importante no consumir licor, que es importante no consumir azúcar o bebidas azucaradas. Y como vemos aquí, el tema es absolutamente ya estudiado a nivel de todos los journals que hay a nivel internacional. Este también es del mismo estudio, donde se ve justamente cómo no solamente mejora las lesiones, sino que mejora la glicemia, y a nivel celular también se ven toda la parte. Estos son algunos de los pacientes. Este es un hombre de 60 años, diabético, hipertenso, falla cardíaca, falla renal. Lo remitió el ortopedista tratante con le había hecho una amputación a nivel supracondilio.
Me cabía la mano en el bolsillo que se había generado allí. Obviamente, el tejido al empezar las sesiones con ozono, como pueden ver, hay una mejoría a nivel del tejido, mejora la circulación y toda esa zona necrótica empieza a tener un área cada vez menor, cada vez menor. Y como caso importante, las otras patologías de las cuales él venía quejándose empiezan a compensarse. Entonces, miremos allí cómo no solamente se genera un efecto a nivel local, sino que es un efecto a nivel sistémico. De hecho, yo siempre le digo a mis pacientes que un paciente de estos tiene que curarse de dentro hacia afuera. Esta cicatrización, estos procesos, como ven ustedes acá, si pueden ver las fechas, de agosto a diciembre en un paciente que estaba totalmente descompensado y donde literalmente el colega que me lo manda me dice, Mauro, ayúdame con este paciente porque no, o sea, él se nos va a descompensar y se va a terminar de morir. Como pueden ver, tiene unos efectos muy, muy importantes. La aplicación puede ser intravenosa, como les dije, ya sea extrayendo sangre, ozonizándola y devolviéndola, que se llama la autohemoterapia mayor. La autohemoterapia menor es cuando se saca una pequeña cantidad de sangre, se ozoniza en altas concentraciones y se coloca intramuscular. A nivel subcutáneo se puede utilizar atrapando el ozono en jeringas porque su peso molecular es más alto que el del aire y permite que podamos utilizarlo de esa manera. Tópico, utilizando unas bolsas específicas y especiales, intradérmico, intramuscular, intraarticular y vía rectal. Muchas veces la vía rectal en algunos pacientes hay un poco de reticencia por el tema cultural, pero resulta que yo les explico siempre, cuando llega un niño convulsionando a un servicio de urgencias, no hay quien le coja una vena a un bebé, entonces se coge una sonda, se pasa por el recto y se aplica todos los medicamentos para que los plejos hemorroidales lo absorban. Aquí viene siendo igual. Entonces, estas son como las maneras de aplicación y cabe que su trabajo está en muchas áreas. A nivel postquirúrgico tiene una acción muy, muy importante porque mejora, acelera 10 veces la recuperación, mejora los procesos inflamatorios, mejora los procesos cicatrizales, disminuye el daño a nivel de la microcirculación. Estos son algunos pacientes en los cuales vemos el tema de la necrosis es algo muy, muy común y podemos ver cómo en la primera, desde la primera imagen donde vemos que hay una pérdida de tejido, ya inclusive después en la última vemos cómo cierra de completamente. El único paciente que no se complica es el que no se opera. De hecho, esto es una lipomasabdominoplastia muy común. La paciente llega con una herida totalmente expuesta, con una zona bastante compleja y podemos ver aquí cómo cerró con el tema del ozono. A nivel de miembros inferiores, esta es una evolución también de una paciente de 70 años, casualmente madre de 3 médicos. Y bueno, la historia de siempre. Al principio no creían y después de esto ya quedaron absolutamente maravillados con los resultados, no solamente porque mejoró la lesión, sino porque además se puede dar un proceso de recuperación de todas las comorbilidades que tienen. A nivel de odontología se viene utilizando mucho últimamente, sobre todo porque mejora no solamente el tema de las bacterias y de toda la flora que usualmente manejamos en la boca, que hace que cualquier procedimiento sea mucho más riesgoso, sino porque además la parte cicatrizal y la parte del edema es muy importante para eso. Por ahora era como un pequeño brief que quería hacerles acerca de la ozonoterapia y espero que haya podido ilustrarlos un poco más acerca de una herramienta valiosa, natural, que tiene toda la academia y la historia, sobre todo detrás, que nos permite con la frente en alto poder ofrecerla al mundo y poder estar muy tranquilos de ser parte de equipos como los que tiene el doctor Eduardo y de los que se quieren hacer siempre para sumar y sumar en pos de lo que alguna vez juramos defender como médicos, que era la vida y la salud de nuestros pacientes. Muchísimas gracias, Mauricio, que tengo algunas preguntas, no sé, Clau, cómo las vas a manejar las preguntas. Pues tenemos ahí 3 o 4 en el chat de aquí, ya pasé del Face para acá, Doc, las que consideramos que están más específicas. Muy bien.
Perfecto. decime, ¿existe cuando uno habla de ozonoterapia como de otras terapias complementarias, integrativas, existe el bueno y el malo? ¿Cómo sé que, o sea, si vos buscás Ozonoterapia México, no sabes a quién elegir, ni cómo elegir, ni de dónde elegir? ¿Existen asociaciones de entrenamiento, de lugares donde yo puedo encontrar a alguien con el que puedo confiar? Me imagino que sabrás de lo que estoy hablando, ¿no? Claro, claro que sí, doctor. Pues, a ver, sí, desafortunadamente, cuando en algunos casos es percibido como que es una especialidad lucrativa y solamente se mira el factor dinero, hace que haya incursión de colegas que de pronto no tienen el bagaje académico y que no tienen el soporte científico que se requiere. Y además existen compañías que ofrecen equipos que no tienen los certificados, que no tienen el respaldo. Por ejemplo, los equipos que nosotros utilizamos, estamos hablando de que son equipos que están certificados por la Comunidad Europea, que tienen los avales aquí del INVIMA en el caso de Colombia, que tienen también como todo un respaldo, no solamente en tecnología, sino en conocimiento. Sí, desafortunadamente lo mismo pasa en cirugía plástica, donde de pronto a veces, así como hay cirujanos plásticos de escuela que tienen todas las cosas, hay médicos que hacen pequeños cursos y ya con eso creen que pueden operar. Pasa exactamente lo mismo. La invitación es siempre a que se trate de buscar cuál es el soporte académico que hay detrás. De hecho, muchas veces yo soy muy, como decimos acá, muy custumbito. Yo trato de, a mí me conocen por mi trabajo, me conocen por mi trayectoria, pero trato de ser muy poco de exponerme en muchos escenarios porque hay gente saliendo por televisión, gente sale por radio y se venden como los meros meros. Pero el mercadeo va por un lado y la academia va por otra. Claro. Y en ese orden de ideas, pues sí, hay, por ejemplo, la Asociación Española a la cual pertenezco de Promo tiene unos programas de formación absolutamente rigurosos. El Comité Académico Internacional también está siempre a la búsqueda de que hayan como todos los soportes académicos. De hecho, a nivel de Europa se maneja como una subespecialidad. De hecho, yo tengo compañeros de la asociación que son anestesiólogos, que son internistas, que son pediatras, que son ginecólogos, que son cirujanos, anestesiólogos, todo. O sea, hay todo un crisol de especialistas que ven en la ozonoterapia como una opción, como una herramienta válida y sobre todo eficiente, porque es que aquí el tema es, cuando a mí me llegan los pacientes, han pasado, como decía ahorita, por 5 o 6 especialistas muchas veces, y lo más bonito es que, como los médicos no nacemos en Krypton, tengo colegas de diferentes especialidades que a lo largo de estos 16 años se han enfermado y cuando llegan a mí, ellos o sus seres queridos, se interesan por recibir la información, porque es lo primero que yo hago es, ¿te interesaría que te mandara información académica seria, que te conectara con los círculos académicos serios para que tuvieras formación? Los que tienen, digamos, su corazón abierto y su mente abierta a ello, fantástico. Otros dicen, no, Mauro, fresco, yo prefiero mandarte la voz y ya. Sí. Claro. Perfecto. ¿Aprendiste algo de ozonoterapia en la universidad, en Medellín? No, 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 no. De hecho es un vacío que apenas hasta ahora se viene como tratando de manejar. Yo sé que en la Universidad de Antioquia se está trabajando con terapias complementarias. Yo soy egresado de la Pontificia Bolivariana y del CES. Y hasta ahora el CES está empezando también con algo de medicina en cuidados paliativos, justamente por egresados que tuvieron que emigrar a España, formarse allá y que han regresado y que están trabajando como en buscar que su alma mater tenga este tema. Ahí sí, como se dicen, a veces es difícil ser profeta en su propia tierra. Así es. Entonces, sí. Todo llega, Mauricio. Todo llega. Quiero hacer una aclaración con respecto al primer caso, porque me pasó a mí. El primer caso que mostraste es un muñón supracondilio.
Sí, señor. Y para todo el mundo eso es cuando se amputa una pierna por arriba de la rodilla. Un paciente tan lábil posiblemente no hubiese podido haber ido a una desarticulación de la cadera. Así que el paciente se lo trata y muchas veces se infecta y lamentablemente llevarlo al quirófano para hacer semejante cirugía, muchas veces el paciente muere en el quirófano. Nos ha pasado, yo, si bien no hago ese tipo de cirugía, yo soy obstetra y me gusta mucho, digamos así, la cirugía ginecológica y hago medicina de familia general. Sí me pasó que en curación de heridas no quieran retener estos pacientes porque son pacientes que ya han tenido esa amputación debido a la diabetes. Y resulta que después ese muñón, si no cura, termina matando al paciente. O sea, en este caso, la vida del paciente depende si vas a mejorar o no ese muñón, que tiene una herida lo suficientemente profunda para necesitar 3, 4, a veces exactamente. Entonces a nosotros nos pasaba, lamentablemente yo no conocía el donador de cisteína y mucho menos la ozonoterapia. Para mí el ozono tenía que ver con la capa de ozono. Lamentablemente era así. Cuando pusiste la historia, dije qué tristeza no tener una currícula real, no una currícula electiva en nuestras universidades. Decime, ¿cuál es el riesgo? Porque vi que esto posiblemente sirva mucho para el paciente cardíaco debido al terrible trastorno del endotelio. Sí. Y me imagino que el paciente muy grave, con una fracción de eyección del 20%, con coronarias que no se pueden tocar porque pasa lo mismo, ¿cuál es el riesgo que corre si el paciente va a tu consultorio a hacer ozonoterapia para mejorar sus arterias? Bueno, En esto sí, digamos, el calcio, la arteriosclerosis y el endotelio están mezclados todos para la misma enfermedad, una catástrofe de nuestro tiempo, ¿no? Sí, pues esa pregunta es muy, muy importante por varias razones. Primero, porque el efecto del ozono a nivel del endotelio vascular es aumentar la producción del óxido nítrico, que es un vasodilatador, primero que todo. Entonces, si el paciente va con un estado hemodinámico comprometido, va hipotenso, o sea, tiene la presión baja, para los que no son médicos en la sala, es un paciente que de entrada yo le digo, venga, vamos a recuperarlo primero, vamos a mejorar la condición hemodinámica antes de pensar en poderle aplicar ozono de manera responsable. Segundo, si hemodinámicamente no tiene problema, pero sí tiene esa alteración a nivel del endotelio cardiovascular, es muy importante porque como mejora la oxigenación de los tejidos, justamente el sufrimiento que tiene el músculo cardíaco al ser un órgano que está en un desgaste continuo, necesita continuamente el oxígeno para poder obtener energía, es absolutamente valioso el tener más oxigenación del tejido coronario y de toda la zona de influencia. Pero además está el otro tema, y es que además tiene un efecto lipolítico a nivel de los depósitos de grasa intravascular. Por lo tanto, en este tipo de pacientes es absolutamente maravilloso, y es cuando justamente también se recomienda con el donador de cisteína, porque como decía ahorita, hay una acción sinérgica a nivel del factor de necrosis kappa beta 1 y a nivel del gen NFR2, que modulan toda la respuesta inflamatoria, que a su vez es la que hace que se produzca muchas veces el daño a nivel del endotelio. Entonces, en estos pacientes es muy valioso y es muy importante, obvio, a la dosis correcta, porque el ozono bien utilizado es maravilloso, mal utilizado mata gente, y soy categórico y claro en lo que estoy diciendo. Es como un bisturí. Si un bisturí se lo pones en las manos correctas, te salva la vida, pero un bisturí en las manos equivocadas te la quita, punto. Hay contraindicaciones claras en un paciente hipertiroideo, porque el paciente hipertiroideo tiene un exceso en la reactividad de la glándula tiroides, por lo tanto no se debe mandarle un estimulante más a su organismo, no sería correcto,
como ahorita, si el paciente está hemodinámicamente comprometido tampoco, o si tiene un daño como el fabismo, que también es algo como las poquitas contraindicaciones que tienen. Pero en términos generales, la ventaja que tenemos con el ozono, así como con el donador de cisteína, es que nuestro propio cuerpo produce ozono, nuestro propio cuerpo produce glutatión. Entonces no estamos agrediéndolo, sino estamos antes ayudándolo para elevar los niveles que requerimos para que nuestro propio sistema se pueda recuperar y se pueda defender. Excelente. Clau, antes de que me mates, si no, querés, antes de no, ninguna de las, hay mucho interés, doctor Scholko, doctor Mauricio, sobre todo en la pregunta que hizo al principio, que no les quedó muy claro, que porque sí les interesa saber sobre alternativas de ozono, pero la pregunta es que si hay listas específicas de médicos aprobados o que por diferentes países donde puedan ir con alguien que de verdad sea un profesional. Sí, por ejemplo, en España tienen que tener cuidado, ¿no es cierto? En España hay una asociación específica con un montón de certificaciones, porque es lo que encontré yo muy claro. Sí, en España está EPROMO, que es a la cual yo pertenezco, la Asociación de Médicos Ozonoterapeutas, en la página web que es www.aepromo.org. Allí está justamente en cada país quienes hacen parte de la asociación, quienes tienen el entrenamiento y la certificación. De hecho, yo mismo acabé de terminar un programa en línea porque el rigor académico es muy importante, es muy necesario. Y hay un liderazgo de la doctora Adriana Schwartz, que es la presidenta de la Asociación Española, y del doctor Gregorio Martínez, que es el presidente del Comité Académico Internacional. Son dos científicos dedicados a la docencia, con un alma generosa, con un rigor académico absoluto que los ha llevado a llevar las banderas de la ozonoterapia en muchos escenarios, entre ellos el Senado de México, tratando de lograr que en México de manera correcta se hiciera un trabajo serio, justamente por lo que plantea la gente a veces de que se caen las manos equivocadas. Y las manos equivocadas es porque no tienen ni la tecnología ni el conocimiento correcto. De hecho, a veces ni siquiera son médicos los que ejercen la ozonoterapia, tristemente, y a veces la gente escoge el más barato por un factor económico, más no se fijan que esto es un acto médico, que esto es un acto que requiere conocimiento, que si el paciente entra, en estos días casualmente estaba una asesora de calidad haciéndome una visita en mi consultorio y me decía, pero ¿y por qué tienes equipos de paro? ¿Y por qué tienes todas estas cosas como si fuera que el paciente estuviera lío? Porque si a mí un paciente se complica por alguna razón, yo tengo que tener un laringoscopio, un tubo, con qué darle ventilación, con qué defibrilarlo, con qué medir el azúcar, con qué reaccionar como profesional de la salud, capacitado en el área y defender la vida de mi paciente a costa de lo que sea. Muchísimas gracias, Clau. ¿Leemos? Sí, Doc, adelante. Pregunta Carlos Martínez si hay una dirección para esta biblioteca de ozono. Sí, de hecho en una de las diapositivas estaba, ahorita si quieres te la escribo, que es en la biblioteca de ISCO 3. Ella lo pone cualquier cosa. Vale. Sí, yo lo pongo. Brenda Vázquez dice, yo soy consultora, para un niño con autismo. No, mira, Brenda, la realidad es que nosotros estamos en un Zoom de un webinar de medicina complementaria e integrativa. Esto, si bien yo hablé del donador de cisteína, esto no es para medir dosis, esto es para sensibilizar a la población que existen muchas opciones. Y les voy a dar un ejemplo, no voy a hablar de dosis, sí les pueden poner si quieren mi email y con gusto lo hago. La idea justamente es que la gente conozca que el doctor Mauricio, que hace ozonoterapia, está en contacto con otros médicos que hacen ozonoterapia y usa también el donador de cisteína. La idea es esa. La idea es mostrar exactamente, es juntarse, y cuando tengamos al doctor Jairo, casi seguro lo vamos a invitar. Hay tantas preguntas, por ejemplo, no me quiero meter en la parte de ozono
y cáncer, pero sabés perfectamente de los 2 pacientes que fueron a tu consultorio y yo realmente estoy un poco, no sé si triste porque nunca lo conocí, si porque pacientes terminales, entre comillas, 6 meses después están mejor que 6 meses antes. Y digamos así que la honestidad hizo que esta gente realmente pueda llegar a un lugar donde le dan una respuesta. Yo quisiera ver si podemos, aunque sea 15 o 20 minutos, el ozono, bueno, yo no sé si es para la leucemia solo, porque los 2 pacientes eran leucémicos, uno agudo y otro crónico, pero no sé si usan ozono para otros cánceres, pero quizás hacer 20 minutos o 15 minutos de inmunocal o del donador de cisteína y ozono, simplemente para hablar simplemente de cáncer. ¿Qué te parece, Mauricio? Lo podemos preparar perfectamente. Lo que pasa es que el cáncer se nutre, se alimenta de cuerpos ácidos y poco oxigenados. Y justamente es allí donde, si bien es cierto, nuestro donador de cisteína, no solamente porque el glutatión lleva hacia la apoptosis de la célula cancerosa, o sea, hace que la célula cancerosa se suicide, crea un ambiente más alcalino, con menos estrés oxidativo que lo que viene, porque justamente ese estrés oxidativo es lo que hace que se acidifique los tejidos, lo cual hace que el cáncer prospere. Si le quitamos el terreno abonado, si además el paciente mejora la parte nutricional, que muchas veces está directamente relacionado sobre todo con el tema de los azúcares o con algún tipo de ingesta de productos cargados en conservantes, y logramos que esta desintoxicación, que este proceso se vaya de la mano. Yo no soy digamos, como de la política de que si voy a la guerra, elimino armas, todo lo contrario, porque con mucha frecuencia llegan a mi consultorio y me dicen, doctor, yo quiero hacer mi ozono o quiero hacerme los tratamientos que usted hace, que son más de corte natural, pero entonces no me quiero hacer la quimio, o entonces no me quiero hacer la radio, o no me quiero hacer la cirugía. Le digo, mira, si yo voy a la guerra a defenderte, me llevo todas las armas que pueda, y todas las armas que tengan soporte académico son bienvenidas para que pongamos lo que de nuestra parte, desde lo académico, desde lo científico, esté disponible para salvar la vida tuya o la de tu familiar. Y obviamente pongámonos en manos del de arriba para que podamos obtener la claridad. Yo siempre le pongo un ejemplo a los pacientes y es que el que tiene interconsulta con San Pedro, puedes estar al lado de una UCI y en 20 segundos estás muerto. O sea, el tema es que mientras que tengamos el deseo de vivir, mientras que la persona quiera dar la batalla con con todas las herramientas terapéuticas que disponemos en estos momentos, entre las cuales solamente está la ozonoterapia y está nuestro donador de cisteína como precursor de glutatión, bienvenido sea. Ese es como el caso puntual, pero funciona, sí, y he tenido casos muy bonitos donde el paciente ha tenido, inclusive les hacen un PET-CT 6 meses después, está negativo, le hacen un PET-CT, otros 6 meses sigue negativo, lo cual habla de un proceso de curación y de reversión del proceso muy importante. Otra paciente que tenía un caso de un linfoma, ella es un caso muy particular, una señora mayor de 70 años con un linfoma no Hodgkin bastante agresivo, con unas masas en cuello impresionantemente grandes. Literalmente pidió alta voluntaria de la unidad de cuidados intensivos de la clínica donde estaba aquí. La hija decidió empezar a hacer este tipo de tratamientos junto con el donador de cisteína más junto con el ozono. Pasa una cosa muy curiosa, durante todo un año la sigo viendo con una evolución, las masas desaparecieron, toda su parte clínica perfecta, como iba ya solamente a controles, de pronto me llega la noticia que la señora se salió a la calle, se mojó, la cogió una neumonía y la neumonía la mandó a la clínica y en la clínica no salió. La primera pregunta que le hago yo a la hija, que es una odontóloga, es, venga, ¿qué le hiciste la pregunta del $1.000.000? ¿Qué pasó con el cáncer que tenía?
Decía, no, doctor, absolutamente no había rastros de esta patología, gracias a Dios. Fue una neumonía lo que se llevó a mi madre. Entonces son casos que te permiten tener la ilusión siempre de brindar esta opción terapéutica con la certeza y con el anhelo de que vamos a sacar el paciente adelante, que es para lo cual estudiamos cada día. Excelente, excelente, Mauricio. Yo creo que hay que hacer un panel de cáncer. Te digo la verdad, yo quizás un poco también por culpa, vos sabés que en esos pacientes un poco uno se proyecta en cuando yo estaba en County o en Norwegian y te viene el paciente y ya el oncólogo lo mandó a la casa y le dio morfina, lo puso en hospice y vos le contestás que no existe ninguna opción. Bueno, sí realmente existe algunas opciones, no digo la opción de la varita mágica, pero sí existen opciones y es totalmente compatible con quimioterapia oncológica, radioterapia eh, eh, y todo tipo de tratamiento quimioterapéutico. Claro, de hecho, esa pregunta me parece absolutamente maravillosa, doctor, por la siguiente razón. Con mucha frecuencia me veo frente a los pacientes con la angustia de la disyuntiva donde su oncólogo le dice no se tome el donador de cisteína, no se haga la ozonoterapia porque usted tiene la quimio, porque tiene la radio. Bueno, ¿y cómo espera el colega que las células de tu cuerpo dejen de producir glutatión y que las células de tu cuerpo dejen de producir ozono si ya de por sí lo están haciendo? O sea, el punto es que aquí hay un rollo con los egos a veces, donde es la parte difícil. Pero La idea justamente es desasnarme y desasnar a todo el mundo. Es así, así me decía mi papá. Me decía esa es la manera, la realidad, si vos vieses todo lo que yo leo, todo lo que leía y realmente estás como encerrado y de golpe alguien va y te dice, y uno dice, a ver si todavía, y el otro día estuve hablando por la persona que nos va a desasnar en acupuntura, y dije, bueno, aunque sea voy a leer algunos si hay artículos. Y vos lees artículos que desde el año 1800, artículos en journals de primera línea, no solo chinos, no libros solo de chinos. texto, libros de texto. Exactamente. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Voy a pasar a las preguntas porque si no, Claudia después deja de ser mi amiga. Buenas tardes, doctor Sholkov. Tengo un familiar que tiene dudas con respecto a poder ayudar a su bebé de 2 años, su esposo de 45 años con el consumo del donador de cisteína. Te diría que entre mañana profesionales de salud. La idea de esto es, mucha gente entra acá pensando que esto vamos a hablar solo del donador de cisteína. Todo el mundo sabe que todos lo tenemos que tomar. Estamos en un momento donde la crisis del COVID es grave y todo el mundo tiene que tener bien elevada su parte inmunológica y eso es fundamental. La realidad es que la dosificación está en una lista que dio el doctor Ricardo hace muchísimos años y hay que seguirla. Así que, Angélica, por favor, pregúntale a tu ascendente o poné la pregunta en el chat, en el email. Tengo una socia que antes de tomar el donador de cisteína consumía doble dosis muchas veces, lo mismo. No me voy a detener porque la idea de esto es que pregunten cosas que tienen que ver con la ozonoterapia y el donador de cisteína. ¿Cómo debe ser el tratamiento para una persona que tiene herpes bucal? Y vos sabés que estuve a punto de preguntarte de eso. ¿Sí? No de herpes bucal, pero sí, vos sabés que acá el herpes oftalmológico son emergencias y no encontrás un oftalmólogo con un revólver, tenés que ir es difícil de encontrarlo, le da tratamiento, te dice, bueno, empezale la ciclovir, no dosis altas o el fanciclovir. Y yo te iba a preguntar justamente en esas infecciones severas,
Vamos a poner dos o tres. Una es el herpes oftalmológico o óptico. ¿sí? La segunda podría ser Neuralgia. La como neuralgia posherpética. La la neuralgia neuralgia posherpética. posherpética, exactamente. Terrible, muy terrible en la cara. Yo conozco gente que, digamos así, una vez que ha tenido el herpes es difícil, y yo uso el donador de cisteína. Y por último, por ejemplo, en estas fascitis necróticas que nosotros tenemos, o sea, yo he visto pacientes que los ponen a dormir todos los días para debridarle la necrosis de músculos que tiene. Vos, o sea, ¿se usa en un hospital la ozonoterapia? Sí, de hecho, sí. De hecho, en algunos hospitales de España hace parte de, así como hay departamento de radiología, de pediatría, de ginecología, de todo, hay un departamento de ozonoterapia. Yo sé que en estos momentos a nivel de el Ministerio de Educación hay un equipo académico que está trabajando para tratar de protocolizar a nivel de nuestro país también y que se pudiera llevar ahora, pues primero por la contingencia del COVID, por los resultados tan maravillosos que se están teniendo con estos pacientes, gracias a Dios, que a 24 horas después la PCR cayó, que el paciente que estaba en ventilación en decúbito prono, o sea, boca abajo, pegado a la ventilación asistida, a 24 horas está sentadito solo con una cánula y en vez de estar meses en una UCI está 3, 5 días. Entonces, cuando se logran tener estos resultados, pues hace que por fin nos presten atención y que traten de por lo menos de ver que sí hay un bagaje académico detrás y un soporte detrás. Entonces, pero sí, y en el caso de los virus puntualmente, los son mata bacterias, virus y hongos. Y digo que los mata es porque lo he tenido. Yo he tenido pacientes que me los mandan compañeros anestesiólogos después de haberle hecho de todo a un paciente con una neuralgia posherpética, y por la gloria de Dios el ozono hace su trabajo y el donador de cisteína hace su trabajo. Y de manera sinérgica. Lo mismo en un paciente que es el paciente con herpes genital, que hay una tasa muy, muy alta precisamente porque hasta el 95% de estudios que hablan de que el 95% pueden cursar asintomáticamente, lo cual hace que durante años sea un paciente que esté regando o esté contaminando a otras personas. Y recordemos que también está directamente relacionado con el paciente de PBH en los pacientes con CA de cuello uterino los pacientes inclusive con HIV, en los cuales he tenido la oportunidad de ver cómo se les negativiza su carga viral, gracias a Dios, tanto con el uso combinado con el donador de cisteína junto con el ozono, porque si el paciente está sano, si el paciente cuando va donde el infectólogo tiene que ya su carga viral la catalogan como indetectable, y es una forma de pronto de decir que ya no está, ¿cierto? Sin embargo, yo les digo a los pacientes, ojo que esto no es una vacuna. Si no somos fotografías que quedamos congelados en el tiempo, el hecho de que tú te puedas curar, que puedas revertir el daño a nivel de este tipo de lesiones, no quiere decir que no te puedas volver a reinfectar, ¿cierto? Lo mismo pasa con una hernia de disco, lo mismo pasa con un paciente con cualquier otro tipo de problema en el cual supera la crisis, se recupera, pero no quiere decir que no se pueda volver a enfermar, porque pues, solamente que quedáramos congelados en el tiempo. Y tres preguntas en realidad. Una es, si un paciente tiene herpes genital, para nosotros, para los alópatas, tiene herpes genital para toda la vida. O sea que usamos terapia supresiva. Fue una replicación del virus. Exactamente, para que no se contagie. Y es un dolor, la verdad que es un dolor porque tarde o temprano algunas enzimas hepáticas se elevan, tarde o temprano el paciente comienza con algunas complicaciones debido al fanciclovir o alguno de esos. Esto podría hacer que sea, que no tenga herpes genital, herpes tipo 2. Pues es que cuando yo encuentro a estos pacientes y les hago el protocolo que yo manejo en el cual les pongo ozono, les pongo el donador de cisteína para que aumente su nivel de glutatión
y también se les puede colocar glutatión B intravenoso, sobre todo en las primeras citas para una dosis de choque, a pesar de que su vida media es pequeña, donde le pongo además unas dosis grandes de vitamina C, de ácido ascórbico, en combinación con todo esto, porque hay unas ventanas terapéuticas que me permiten hacer esas sinergias correctas. Y yo después veo que el paciente ya no tiene lesiones, yo después veo que le tomo una inmunoglobulina G, que me muestra que es una cicatriz serológica, y me tomo una IgM, que ya me muestra que no está activo su proceso viral. Ya yo podría decirle a una persona de estas que si observa un manejo, una conducta que no lo ponga en riesgo, puede aspirar a eso. Muchas veces estos pacientes, yo lo que les recomiendo es que traten también su pareja cuando tienen una pareja estable. Y cuando no tienen una pareja estable, que trate de que no sea tan promiscuo, porque caras vemos, linfocitos no sabemos. Claro. Exactamente, exactamente. Muy bien, la segunda pregunta tiene que ver con la embarazada y yo no la voy a poder contestar. Dice, buenas tardes, ¿puede aplicarse ozonoterapia a una embarazada y el donador de cisteína también? Pero como en Colombia dice no consumir embarazadas, ¿qué información debo pasarle al ginecobstetra para que acepte que mi sobrina bebe este maravilloso producto? Ya está presentando alta presión y dolores de cabeza. Les contesto del donador de cisteína, sí, lo puede tomar. Tiene que decirle que en Estados Unidos la FDA lo tiene aprobado y no tiene ninguna reserva. Existen algunas limitaciones técnicas en Colombia para que se pueda aprobar, hay que tener digamos así, un estudio en Colombia, cosa que no va a ocurrir, así que se aceptó, exacto, se aceptó y lo que nosotros muchas veces le decimos al paciente es, esto, la placenta preeclámptica es deficiente en cisteína y baja en glutatión, la placenta del parto prematuro idiopático lo mismo. Lo que no sé es de ozono. Bueno, en ozono, en Colombia tampoco está avalado que en una embarazada se pueda aplicar. Sin embargo, estudios clínicos muy contundentes en Rusia, donde utilizan la solución salina ozonizada de manera estándar, es la técnica gold estándar en pacientes con preeclampsia. Y si lo vamos a mirar, que justamente activa la producción de óxido nítrico en un paciente que está Claro, produce vasodilatación y claro, probablemente las arterias baja placentarias. la carga al sistema. Casi que por fisiología, por sentido común, sí funciona. Y allá lo están utilizando. Hay estudios muy bonitos donde justamente pacientes preeclámpticas mejoran. Volvemos a lo mismo. El tema por el cual muchas veces no se quiere colocar ozono en una paciente embarazada que no tenga el problema de la preeclampsia específicamente es porque cuando el niño está en el útero, sobre todo muy cercano, después del tercer trimestre del embarazo, donde la circulación a nivel del corazoncito del niño está invertida justamente porque hace parte y depende de la circulación útero-placentaria, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo elevo los niveles de oxigenación en el organismo, en la madre, y si el bebé los puede censar como decir, ya nací, cierra el agujero oval. Entonces, eso es lo que no se quiere. Claro. Entonces, bueno, básicamente es enfocado en esa fisiología, por lo cual no se recomienda, sobre todo al final del embarazo. Ok, perfecto. Pero fíjate que en las pacientes que tienen problemas de infertilidad me ha pasado que se les coloca el donador de cisteína, se les coloca su ozono y se vuelven más fértiles porque se restablece el equilibrio al nivel endocrino, a nivel de sus hormonas y pueden tener una gestación cuando muchas veces habían tenido dificultades para la gestación. O sea, una buena combinación también con el donador de Absoluta. Muy bien, la última pregunta antes que Claudia nos defenestre a ambos. Dice, a ver si vos entendés, dice Alicia Pons, pregunta, ¿qué tan seguro o cuál es el riesgo de que te saquen sangre, separan las plaquetas y te inyectan en la cara para problemas de la cara y arrugas? ¿Esto hacen ustedes con ozono esto?
Sí, lo que pasa es que aquí hay una cosa, hay una técnica que se llama factor de crecimiento autólogos, en los cuales se hace un centrifugado con un concentrador de plaquetas, se somete justamente a esa separación y aislar ese concentrado de growth factors, de factor de crecimiento, no es ni siquiera la plaqueta misma, porque es los factores de crecimiento que en la plaqueta tiene, que requiere unos equipos especiales, que requiere una técnica especial para poder aislarlos y poderlos aplicar no solamente en cara como efectos de rejuvenamiento, porque es que la gente cree que es como el simple plasma que muchas veces se aplica. No, esto es, digamos que una técnica 3 o 4 niveles más arriba de ello. Lo mismo se utiliza a nivel de la faceta en los pacientes que tienen estos dolores y estas discopatías y un síndrome discogénico, o que tienen, por ejemplo, un abombamiento que no alcanza a ser tan dañino como para que esté herniado y llevarlo a un quirófano, ni una listesis, pero que sí tiene mucha sintomatología porque hay un daño a nivel de la compresión de las raíces y de las bandas de mielina, que son las que muchas veces se ven afectadas y producen este dolor y esta radiculopatía. Se lleva allí, se lleva a nivel de las rodillas para artrosis. De hecho, yo sé que en la NBA, lo sé por pacientes míos, porque yo tengo pacientes que son ex NBA, ex NFL, por ejemplo, con unos procesos artrósicos, futbolistas profesionales, a los cuales se les ponen en sus rodillas estos factores de crecimiento autólogos para poder mejorar los procesos degenerativos, osteoartrósicos, inclusive en algunos de ellos se les ha reparado porque se activan los procesos de reparación interna a nivel de ligamentos, a nivel de los mismos meniscos y sobre todo frenar el proceso artrósico es muy importante porque el dolor que produce el miembro fantasma cuando el paciente le pone una prótesis total de rodilla es insoportable. Y es que el paciente llega y dice, bueno, tengo una rodilla de titanio, pero me duele, doctor. Y entonces, ¿cómo voy a hacer ahí? Claro. Entonces, todo lo que nos evite a hacer el recambio de lo que es de nosotros, con lo que nacimos, a poder reparar nuestros tejidos, es fundamentalmente importante. Muy bien. Hay varias preguntas, si pueden poner, dice una pregunta más, Clau, una más. Doctor Carreño, ¿existe sobredosis por ozono suministrado por ozonoterapia? Dice, ¿en cuánto tiempo se puede ver evoluciones en una artritis reumatoidea con un factor reumatoideo de 530? Les quiero aclarar que el factor reumatoideo no mide realmente cuán grave está una persona, esa es la realidad. O sea, por más que sí mide la evolución de una terapia, no mide, y yo he tenido grandes, digamos así, éxitos con el donador de cisteína. Entonces, primera pregunta, Mauricio, ¿existe sobredosis por ozono suministrado por ozonoterapia? Claro, así como existe una dosis correcta en medicina para cada producto, el ozono no es la excepción. La dosis en humanos es de 20 a 80 microgramos por kilo de peso y se debe tener la suficiente tecnología que nos permita poder calcular por una cosa que se llama el concepto hormético del ozono. No se necesita más dosis para poder producir el estímulo que desencadene la respuesta que necesitamos producir con el ozono. O sea, a veces los pacientes dicen, no, colóqueme más dosis, no, es que no es más dosis, es la dosis que necesitas de acuerdo a tu peso, de acuerdo a tu patología, de acuerdo al esquema terapéutico que está basado en estudios clínicos que sirve para. Desafortunadamente hay algunas técnicas que, por ejemplo, el Comité Académico Internacional no avala y que otras personas, otros médicos las recomiendan, como aplicarlo directamente, el gas directamente en la vena. Eso, de hecho, se ha relacionado con muertes porque producen procesos de embolia. A veces han aparecido técnicas también que no están avaladas por el comité justamente porque no son seguras y han producido procesos de coagulación intravascular diseminada porque se les va la mano en manejar heparina, bueno, en una cantidad de cosas. Sí, el ozono, por eso decía ahorita, el ozono bien usado es maravilloso. Yo le digo a mis pacientes, ¿crees que el agua es mala? Y él me dice, pero por favor, doctor, si el agua es vida, fantástico, tómate una piscina a ver cómo te va. Igual pasa, o sea, todo tiene su justa medida y su forma correcta de aplicarse.
Exactamente igual con la insulina y exactamente igual con muchas otras. La última pregunta, que Claudia tiene la sonrisa en la boca y yo no la voy a poder, y quiero, hay un testimonio, dice Nancy Martínez, en el año 2012 conocí el ozonoterapia para tratar la lumbalgia, aplicación local, y candidiasis crónica, aplicación ozono rectal, combinado con autovacunas de ozono. Con mi propia sangre, en ambos casos me recuperé increíblemente rápido, totalmente recomendable. ¿Podés explicar qué es autovacunas? Sí, la autovacuna realmente es la autohemoterapia menor, en la cual se saca sangre total, 5 centímetros, se ozoniza a 40 microgramos esos 5 centímetros y se aplican intramuscular. Solo que por merchandising a veces le cambian los nombres a las técnicas, pero realmente es una autohemoterapia menor. Perfecto. Clau, todo tuyo. Mauricio, un gusto. Recordá, me debés una más de cáncer, ozono y otras enfermedades. La vamos a hacer por separado, ¿ok, Clau? Así es, así es. Esa solamente fue la primera parte, así que el doctor Carreño va a estar con nosotros de por vida. Así que todavía nos faltan 3, 4, 5. Doctor Carreño, muchísimas gracias. Doctor Scholko, nuevamente muchas gracias y nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias.